De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más estamos en este programa de la mano con la historia. Soy Emilio García Bonilla y les recuerdo que nos está escuchando a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y como cada programa, les recordamos que los números telefónicos están abiertos para recibir sus llamadas y sus mensajes a través de los números 231-31, 329-73 y 231-100-1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y pueden escucharnos también a través de las distintas plataformas como Spotify y a través de la página web setpuebla.mx/home/ radio en vivo, así como seguirnos a través de Facebook y Twitter en @teciutlánfm. El día de hoy me encuentro sin la compañía de Julio César Alfonso Ruiz, que está ocupado en otras actividades que ya más adelante les platicaré. Pero en este programa, que ya es el número 16, estaremos abordando el arte en Teciutlán, algunos aspectos de este enorme tema que sin duda será de interés para todo el público que nos escucha a través de esta emisión. Pues bien, Teciutlán en estos días se encuentra ocupado en las actividades diversas del Festival Internacional de las Artes, que ya llega a su sexta edición en este año. Este sexto Festival Internacional de las Artes se desarrolla durante esta semana, entre el 7 y el 10 de diciembre. La inauguración se realizó el día lunes, con la apertura de exposiciones de artes plásticas en Casa de Cultura, y posteriormente se realizó un recital en el Teatro Victoria, un recital de jazz a cargo del grupo Cuarta Aumentada del maestro Salvador Merchant. Recordemos que este maestro, Salvador Merchant, pues es oriundo de Teciutlán, orgullosamente. Es uno de los teciutecos destacados que siguen activos y regalándonos diferentes satisfacciones a nosotros como teciutecos, porque pues él pone el nombre de Teciutlán en alto en cada uno de los recitales y de las presentaciones que realiza con su banda de jazz y con su participación con artistas de diferentes géneros, tanto nacionales como internacionales. El maestro Salvador Merchant pues es un baterista muy reconocido con una amplia trayectoria. Ya tiene varias décadas de trayectoria, y pues estamos muy complacidos con el concierto que tuvimos la oportunidad de seguir, ya sea presencialmente o a través de las redes sociales, desde el Teatro Victoria de Teciutlán, esta construcción del siglo XIX que se engalana con este sexto Festival Internacional de las Artes Teciutlán. Este festival pues se realiza desde el año 2015 en nuestra ciudad. Anualmente ha convocado artistas de diferentes géneros, tanto de artes plásticas como de artes escénicas, así como de música. Y pues es un evento cultural, artístico, que poco a poco va ganando importancia, no solamente en la región, sino también en el estado,
Contamos ayer en la inauguración, el lunes, con la presencia del secretario de Cultura del Estado de Puebla y diferentes autoridades del ramo cultural y artístico de nuestro estado. Dentro del programa, pues me gustaría comentar también que se va a realizar un miniciclo de cine titulado Buñuel, en honor a este reconocido director cinematográfico Luis Buñuel, de origen español y nacionalizado mexicano, que llegó a nuestro país precisamente a raíz de la Guerra Civil Española, que provocó el exilio de diferentes artistas y personajes del mundo intelectual que vinieron a nutrir a nuestro país en ese aspecto. El día martes y miércoles de esta semana, a las 6 de la tarde, se presentaron las películas más aclamadas de este director, comenzando con Los Olvidados, del año 1950, y La Ilusión viaja en tranvía, de 1954. De la misma forma, el martes se presentó la Compañía de Ballet Clásico de Puebla en la Casa de Cultura, y pues este breve pero importante festival tendrá su cierre el día jueves a las 7 de la noche con el concierto de La Esperanza, ahí mismo en el recinto de la Casa de la Cultura de Teciutlán, contando con la presencia de el maestro Francisco Rocafuerte y la mezzosoprano María Ábalos. De esta forma, aunque breve, se realiza este sexto Festival Internacional de las Artes Teciutlán en las condiciones difíciles que ya todos sabemos, derivadas de la pandemia del COVID-19, que lamentablemente pues frenó durante todo este año la realización de actividades culturales presenciales y con público, pero pues esto no fue razón para que se suspendiera este festival, y se ha llevado adelante, como ya les comento, durante esta semana. De manera que también con motivo de este festival, Teciutlán se ha engalanado con la presencia de dos de sus hijos más destacados en el ámbito de la cultura, que se encuentran vivos y se encuentran activos. Me refiero pues a Salvador Merchant, del quien ya comentaba yo hace unos momentos, y al maestro Francisco Rocafuerte Valera. El maestro Rocafuerte pues es el principal organizador y promotor de la realización de estos festivales, que ya suman 6 ediciones durante estos años, y ha convocado ya en total a 42 artistas, tanto nacionales e internacionales, que han complacido al público teciuteco ávido de arte y de cultura con sus presentaciones en los recintos que ya conocemos, como son el Teatro Victoria y la Casa de la Cultura. Todos los eventos de estos festivales, hay que destacarlos, son gratuitos, son de acceso libre, precisamente con el afán de promover la cultura entre la población de Teciutlán y la región. Y no está por demás pues también que sirvan estas actividades artísticas como un bálsamo en medio de la congoja y de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, y que pues esperemos que ya próximamente a través de la campaña de vacunación pues poco a poco se vaya recuperando la normalidad y regresemos a la vida social, cultural, económica y etcétera, en todos los rubros que se vio disminuida durante todo este año. Me gustaría comentar también algunos aspectos del maestro Francisco Rocafuerte Valera, teciuteco distinguido, así ha sido reconocido por el Ayuntamiento Teciuteco, quien nació en el año 1962. Desde muy joven demostró su vocación, su inclinación por la música. Fue alumno de la querida maestra Lupita Hernández Hernández.
fue estudiante de música en la Universidad Veracruzana, de manera que durante su ya larga trayectoria se ha destacado como pianista concertista, director orquestal, académico y catedrático universitario, pero además tiene una faceta muy poco conocida, que es la de investigador en cuanto al rescate de la historia de la música en Teciutlán y en general en el estado de Puebla. Él realizó aproximadamente hace 10 años, cuando se conmemoró el centenario de la Revolución y el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia de nuestro país, realizó un folleto donde publica algo de sus investigaciones sobre este tema que les comento, que es el rescate de la música tanto del Porfiriato como de la Revolución, llegando hasta 1925, rescatando a compositores poblanos poco conocidos, que algunos prácticamente ya se han olvidado, pero que son testimonio de una época ya pasada y que dedicaron su talento artístico, su inspiración también a la composición y a la difusión de la música en tiempos muy distintos a los que vivimos actualmente. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a dejar una interpretación del maestro Francisco Rocafuerte acompañando a Yedith Urías con la pieza titulada All the Things You Are, grabada recientemente. Es una pieza que tiene aproximadamente 3 meses y que dejamos para todos ustedes para su disfrute. De la mano con la historia. Found in your
De la mano con la historia. Estamos de regreso en este programa De la mano con la historia, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Estamos comentando algunos aspectos de la cultura y el arte en Teciutlán, aprovechando que nos encontramos dentro del Festival Internacional de las Artes en su 6ª edición aquí en Teciutlán, Puebla, contando con la destacada presencia de los teciutecos destacados, ilustres y talentosos Salvador Merchant y Francisco Rocafuerte Valera, principales impulsores de la realización de este festival que engalana a nuestra ciudad durante prácticamente una semana completa con actividades de diferente índole dentro del arte y la cultura. Antes de ir al corte, comentaba yo que el maestro Rocafuerte se ha destacado por su labor como investigador y también en el rescate y la interpretación de piezas musicales quizás ya perdidas, quizás olvidadas, tal vez que nunca fueron grabadas en un medio como una cinta magnetofónica o un disco, pero que él se ha encargado de volver a traer a la luz y volver a deleitarnos con estas piezas. Pues bien, como parte del interés del maestro Rocafuerte para impulsar este Festival Internacional de las Artes Teciutlán, se encuentra el hecho de que él pretende revivir la época que él llama del auge artístico y cultural en nuestra ciudad, porque él se ha referido en diferentes ocasiones a que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestra ciudad era un foco artístico y cultural que convocaba a diferentes artistas, tanto del estado de Puebla como de otras partes del país, de manera que en la época que él menciona, que es la época del Porfiriato, pues aquí en Teciutlán se escuchaba mucho la música de salón. Por ejemplo, había dentro de la educación de las familias tradicionales de Teciutlán y del estado de Puebla, la formación de las mujeres, de las señoritas, pasaba también porque aprendieran a tocar el piano, para que supieran leer las partituras musicales, dentro de una educación obviamente muy tradicional, pero que servía también de diversión para estas familias acomodadas que solían hacer tertulias, en las que se escuchaban valses, mazurcas, chotices, marchas, etcétera. Y también en el Teatro Victoria, pues también era un escenario propicio para la presentación de obras de teatro, de piezas de ópera, así como de zarzuelas. Se tiene, por ejemplo, el dato de que llegaban a Teciutlán compañías teatrales y que se quedaban aquí en nuestra ciudad en temporadas de hasta 3 meses, presentando diferentes repertorios de estos géneros teatrales que ya he mencionado. También en ese mismo escenario, en el Teatro Victoria, se realizaban bailes en honor al jefe político en turno. Teciutlán tuvo prácticamente solo 2 jefes políticos. Manuel Hidalgo Hinojar fue uno de ellos, y a su muerte lo sucedió en el cargo Francisco Machorro, de manera que periódicamente se honraba a estas autoridades distritales con bailes en el Teatro Victoria.
Seguramente eran bailes muy suntuosos en los que participaba, como decimos, la crema innata de la sociedad de Teciutlán. Y también se realizaban en este mismo recinto teatral programas artísticos cuando se trataba de conmemorar algunas fechas o efemérides históricas, como fue el caso de las fiestas patrias de 1891. En los festejos artísticos destacaron la presencia de mujeres que, como ya mencionaba, estaban educadas a la manera tradicional, de forma que participaron en estas fiestas patrias del año 1891, pues interpretando al piano diferentes piezas musicales. Dentro de la investigación del maestro Francisco Rocafuerte en la parte histórica, me gustaría compartir con ustedes un aspecto que me parece muy curioso, digno de conocerse. Él refiere que aquí en Teciutlán, en 1916, existía un integrante de la banda de música, se llamaba Francisco Flores. Él componía también piezas, componía música, y estaba enamorado de una señorita que él veía que iba todos los domingos a misa. Se llamaba Flor María, de forma que, con tal de acercarse a esta señorita, le envió una composición que él hizo, que tituló precisamente Flor María. Como esta señorita sabía tocar el piano, pues él le mandó la partitura, y como una forma de cortejo amoroso hacia esta persona. Ella le respondió con otra carta musical, es decir, con otra composición, porque también tenía esa facultad de componer piezas musicales. La pieza con la que ella le correspondió se tituló Gemidos del Corazón. Mantuvieron estos dos personajes correspondencia secreta durante varios meses, hasta que al fin él se decidió a hablar con los padres de esta señorita Flor María. Antes de hacerlo, le envió un vals, también de su autoría, titulado Nupcial, porque él ya quería formalizar su relación. Sin embargo, la familia lo rechazó, porque como músico pues no tenía mucho futuro en el aspecto económico. Entonces los padres se negaron a la relación amorosa entre Francisco Flores y Flor María, y él, humillado, rechazado por la familia de su novia o de su pretendiente, tuvo que salir de Teciutlán y se fue a la ciudad de Puebla, en donde se empleó como músico en diferentes orquestas o bandas de música. Y pues uno de sus amigos, también músico y compositor, Ignacio Tejada, le escribió la obra titulada En mi dolor, ¿qué haré? De forma que esta relación, que no tuvo un final feliz, nos dejó 4 composiciones: Flor María, Gemidos del Corazón, Nupcial y En mi dolor, ¿qué haré? Esta historia la recoge el maestro Francisco Rocafuerte en la investigación que ya menciono acerca de la música que se tocaba, que se conocía en Teciutlán y en el estado de Puebla entre el Porfiriato y el año 1925. Este maestro también ha investigado algunos compositores más o menos conocidos, como Miguel Muntadas, que llegó a Teciutlán a principios del siglo XX y se encargó de reorganizar la orquesta de música del municipio. También el compositor Pelagio C. Manjarrés forma parte del repertorio del maestro Francisco Rocafuerte, y el teciuteco Miguel Ríos Toledano, que quizás, al menos en lo que a mí respecta, es uno de los compositores más reconocidos que ha dado Teciutlán allá en el siglo XIX. Fue compositor, director y arreglista
muy activo en los años precisamente del Porfiriato. Él fue director de la banda de música de ingenieros militares entre 1879 y 1882, así como director de la banda del batallón de zapadores entre 1882 y hasta 1900, año en que fallece este reconocido músico, don Miguel Ríos Toledano. Entre sus obras se conocen, por ejemplo, la mazurca titulada Ángela, la redoba Florinda, la marcha Grant, dedicada al general Ulises S. Grant, un militar muy destacado en los Estados Unidos, porque como director de bandas de música militares, don Miguel Ríos Toledano también se encargó de realizar giras artísticas tanto dentro del país como en los Estados Unidos. Quizás sus obras más conocidas no sean como compositor, sino como arreglista y también rescatista de piezas musicales que pudieron haber quedado perdidas o en el olvido. Él compiló estas composiciones en las tituladas Aires Nacionales Mexicanos y Al Pueblo de México. En estas dos compilaciones él recogió jarabes y sones populares de México de los siglos XVIII y XIX. Aquí yo encuentro una analogía, una similitud entre Miguel Ríos Toledano y Francisco Rocafuerte, porque ambos se han dedicado, en el caso del maestro Rocafuerte, que sigue activo, pues a rescatar la música que se creía perdida, que no existían registros escritos ni grabaciones, y los han dado a conocer a través de sus grabaciones e interpretaciones. Pues bien, Miguel Ríos Toledano también fue amigo de uno de los compositores más grandes que ha visto México, y me refiero a Juventino Rosas. Ellos dos eran contemporáneos, más o menos de la misma edad. Incluso se cuenta que cuando Juventino Rosas escribió un vals al que tituló Junto al Manantial, solamente lo había escrito para violín, porque era el instrumento que mejor manejaba Juventino Rosas, y le pidió a su amigo Miguel Ríos Toledano que hiciera el arreglo para piano y orquesta, y a raíz de eso es como se dio a conocer mundialmente este vals, al que el propio Miguel Ríos Toledano le cambió el nombre y le llamó Sobre las olas. Quizás en agradecimiento a su ayuda, Juventino Rosas le dedicó a su amigo Miguel Ríos Toledano el chotis titulado Floricultura. Pues bien, aquí vemos en cuanto a lo que se refiere a Miguel Ríos Toledano una faceta más de un teciuteco ilustre, lamentablemente poco conocido en esta su tierra natal, pero que sin embargo nos deja un legado artístico y musical muy rico, que afortunadamente el maestro Francisco Rocafuerte se está dedicando a rescatar y a dar a conocer, para que nosotros como teciutecos, como poblanos, como mexicanos, conozcamos más acerca de estos compositores que quizás a muchos de ellos solamente de nombre los hemos escuchado, pero no conocemos muy bien sus piezas musicales, su obra a la que dedicaron buena parte de su vida. Pues bien, amigos, les recuerdo que nos escuchan a través de el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SED Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. A continuación escucharemos, a cargo de el maestro Salvador Merchant, la pieza titulada San Salvador, y enseguida regresaremos con una entrevista que le realizó Julio César Alfonso Ruiz, también titular de este programa De la Mano con la Historia, que hoy no nos acompaña,
pero que nos dejó una interesante entrevista con Salvador Merchant. De la mano con la historia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues en este segundo bloque de la mano con la historia, y ya que nos encontramos de fiesta en la comarca teciuteca por este 6º Festival de las Artes, hoy nos engalanamos en tener a uno de los músicos más importantes que nuestra ciudad ha dado, y a su vez, como el maestro Rocafuerte, hoy tenemos a un grande teciuteco y distinguido poblano, como lo es el maestro Salvador Merchant, también oriundo de aquí de Teciutlán. Maestro Salvador, qué gusto y qué gran honor tenerlo aquí con nosotros. Pues realmente yo estoy muy feliz de estar aquí en mi tierra natal, la cual amo profundamente. Yo me fui hace muchos años de aquí, pero para mí tiene recuerdos inolvidables. Maestro, cuéntenos un poquito de cómo era el Teciutlán que usted conoció en su juventud antes de partir de esta tierra para iniciar su carrera musical allá en la Ciudad de México. Bueno, pues siempre ha sido una tierra muy bella, muy bonita, con unos cambios de clima muy específicos, muy especiales, pero yo me acuerdo porque mis abuelos tenían un hotel aquí en Teciutlán, el Hotel Valdés, yo soy Merchant, pero mi segundo apellido es López. Entonces mi abuelo era Francisco M. López y era el dueño del Hotel Valdés, igual que con mi abuelita. Y Teciutlán, para mí, yo recuerdo Teciutlán, pues un lugar hermoso desde el momento de llegar. El cambio, la niebla, el clima, la humedad, una serie de cosas. Y yo me acuerdo que pues a donde íbamos a jugar era a Chinautla, íbamos a jugar allá, íbamos a nadar al manantial que está ahí en la bajada, yo no sé cómo sigue ahora, pero íbamos a Xoloco, íbamos a muchos lugares, al Carmen, íbamos a muchos lugares a jugar, y me acuerdo que la gente de Teciutlán era muy, muy amable, porque todos nos conocíamos. Entonces uno pasaba por la calle y adiós don Hilario, y adiós don Horato, y adiós, y todo el mundo se saludaba, y yo recuerdo Teciutlán siempre tan bello, y como lo veo ahora, ahora lo veo muy modernista ya, lo veo con muchas cosas muy bellas, muy bonitas, pero realmente sigo viendo el Teciutlán que yo recuerdo. Un Teciutlán lleno de cosas tan bonitas, la catedral, es un ambiente tan especial, su clima es muy especial. Yo no sé qué pasa aquí, pero la gente tiene otra configuración emocional. No sé a qué se deberá, si tendrá que ver con el clima, o no sé qué algo sucederá por acá, pero yo sigo viendo al mismo Teciutlán. Allá el Zocalito con la catedral enfrente, la avenida Hidalgo, que ahí salíamos a jugar con los amigos, que cuando estaba lloviendo, y como es de bajada, hacíamos barquitos de papel y listo, íbamos subiendo desde San Rafael hasta donde está el Palacio Municipal. Y vamos siguiendo el barquito de papel, unos juegos de aquella época. Ahora ya esos juegos, ya los niños ya no los juegan. Pero yo recuerdo un Teciutlán y lo veo hoy, y lo veo muy hermoso, lo veo muy bonito. No lo veo que haya cambiado para mal, ha cambiado para bien. Maestro, y en el ámbito musical, y a sabiendas que usted es un distinguido músico de nuestro país y de nuestro estado, ¿cómo era el sector de la música en Teciutlán en aquel entonces? Sabemos que usted tuvo mucha influencia de su familia, por su madre que estaba en la radio, pero ¿cómo era en Teciutlán en aquel momento? Bueno, yo tengo una influencia musical porque mi abuelo tenía una orquesta en el 1927 aquí en Teciutlán y se llamaba la Orquesta Azteca. Sí, de hecho, maestro, que creo, si no me falla por ahí los datos, esa orquesta llegó a tocar en el Kiosco México, que ahora es el kiosco municipal. Así es. Y bueno, pues mi abuelita era pianista, no profesional, pero era pianista clásica,
y era maestra de piano. Mi madre era pianista. Entonces, pues la música ha estado presente en cada momento. A mí me llama mucho la atención porque Teciutlán no nada más ha sido un concepto de folclore, sino que ha sido una combinación de todo, un poquito de folclore por ser la perla de la sierra, un lugar bello, Teciutlán en la parte más alta de la sierra de Puebla, que está metida en el estado de Veracruz, pero el ambiente que ha habido, siempre ha habido las dos combinaciones, el folclore, la música de que tocaba el pueblo, y también había la música clásica. Habían los conceptos de música muy, vamos a decir, académica, y la música popular, que yo considero que las dos músicas son maravillosas. Yo no haría una distinción. Yo creo que la música es una. No podemos decir la música académica y la música popular. No, la música es la música. Y para bailar necesitamos la música popular. No podemos bailar la 1812, ¿verdad? Entonces necesitamos toda la música según en cada momento de la vida. Es hermosa. Muy bien, maestro. Y efectivamente, sí, como usted señala, la música es universal y es única, y que pues nos lleva a diferentes estados emocionales, desde la felicidad en el baile y también el eclecticismo en la música clásica, que ya bien nos señala. Así es. Maestro, y cuéntenos un poquito sobre su formación. ¿Qué tal fue estudiar percusiones con el maestro Carlos Luyando? Bueno, para mí fue una cosa maravillosa, porque aún yo siendo un músico popular, que nací en el rock and roll y aprendí a tocar solo los primeros 5 años de mi vida, pero solo. Nadie me dijo ni cómo coger las baquetas, los palitos con los que se tocan. Pero después de algún tiempo que yo ya tocaba solo y aprendí solo, ya más adelante quise estudiar en serio y en forma. Y entonces entré a la escuela nocturna de música con el maestro Carlos Luyando, uno de los más importantes percusionistas sinfónicos de nuestro país. Y para mí fue algo fantástico estudiar con él en alguna época de mi vida. Y maestro, ¿cómo influye el maestro Carlos Luyando, y a sabiendas de lo que usted nos refiere en estos minutos, de la importancia que tuvo en nuestro país como músico, cómo influye Carlos Luyando a la historia musical de Salvador Merchán en su formación y en los gustos de las pistas a interpretar? Bueno, yo considero que es algo muy importante, porque yo nazco como un músico 100% popular, pero a la hora de que yo empiezo a estudiar con él, que era un músico clásico, que él tocó hasta con Stravinsky cuando vino a México, el hecho de haber tocado con él y haber aprendido muchas cosas de la maravilla de la música clásica, aún no siendo clásico yo, eso me invitó a entender lo que era la música clásica y a poder ser un músico versátil, que lo mismo tocaba yo rock and roll, rock, pop, iba a tocar un danzón, iba a tocar música caribeña, tocaba música brasileña, y lo mismo tocaba yo en orquesta sinfónica cuando se requería un baterista, ¿sí? Porque yo nunca toqué en la orquesta sinfónica los timbales, aunque los estudié en alguna época, pero yo iba a tocar cuando me pedían, se requería un baterista en la orquesta sinfónica. Entonces me empezaban a invitar a mí, porque yo era el patito feo o el patito bonito, que sabe cómo lo viéramos, que podía yo tocar gracias al maestro Carlos Luyando. Maestro, y justamente en esta versatilidad que el maestro Carlos Luyando también influyó en su formación, esto también fue un parteaguas para que usted participara con diferentes músicos de talla nacional e internacional. Entre ellos, recuerdo que usted amablemente me refería entre su biografía para el libro que este servidor acaba de terminar, que tocó con José José, con Alberto Vázquez, con Angélica María, Napoleón, entre muchos otros, ¿verdad? No, Marco Antonio Muñiz, Lupita D'Alessio, Guadalupe Pineda, los hermanos Castro, Emanuel, que fue el último cantante que acompañé. Ya no quise acompañar cantantes, me quise dedicar exclusivamente al jazz, como un amor muy grande que yo tenía por el jazz, pero que no era fácil que yo lo pudiera tocar
siendo un músico que no tenía todavía toda la formación necesaria para ser jazzista. Y así fui en diferentes corrientes hasta que hace 10 años formé mi propia agrupación, que es una agrupación que es con la que voy a tocar ahora, se llama Cuarta Aumentada. Es una agrupación que es sui generis, porque tiene el concepto del folclore, pero con una fusión contemporánea, con el lenguaje del jazz, que sí, hay improvisaciones y temas originales hechos por grandes músicos mexicanos. Así es, maestro, y también nos comentaba de esa influencia brasileña y que ha tenido también la oportunidad de tocar con grandes músicos de ese país del sur, como es Carlos Lira, Ernesto Pascual y Luis Seca. Así es, yo la música brasileña la empecé a tocar desde muy jovencito, me llamaba mucho la atención y eso me ayudó para que cuando de repente venían músicos de Brasil me llamaran a mí a tocar la batería con ellos. Entonces yo por eso siempre les recomiendo a todos los jóvenes que sean versátiles, que no se encajonen en un solo medio de la música, que tan hermoso es tocar rock, pop, swing, tocar de todos los conceptos, afrocaribeño, brasileño, folclore y de todo, porque toda la música es hermosa, toda. Sí, maestro, efectivamente, la música da belleza a nuestra especie y también a nuestro paso por este planeta. Y maestro, bueno, ahorita que ya platicábamos de la versatilidad de los músicos con los que usted ha trabajado, ¿cómo va ese cambio de la música popular o de la música subgéneros como el rock y el jazz a la música de cámara, donde ha usted podido tocar también con grandes músicos de nuestro país, como el maestro Francisco Rocafuerte, también que ya nos acompañó hace unos minutos, y el maestro Edison Quintana, que él es uruguayo, pero pues ya es más mexicano que varios de nosotros, desde ¿verdad? luego, para mí ha sido muy importante trabajar con estos músicos clásicos, porque nunca me imaginé yo que después de haber nacido como un músico rock and rollero, digo, sin afán de hablar mal del rock, no, sino que era un concepto más básico lo que yo hacía muy al principio, ¿no? Y después, poquito a poco, nunca me llegó aquí la cabeza pensar que iba a tocar en una orquesta sinfónica, que iba a tocar con el maestro Rocafuerte, dirigiendo él. Nunca me imaginé estar con Edison Quintana, con la maestra Elena Durán, una flautista impresionante, con tantos músicos que he tocado, el maestro Carlos, el chelista, gran chelista, y bueno, pues he tocado con tanta gente de ese tipo, que de verdad yo me siento muy orgulloso y Dios me ayudó a llegar ahí con esta gente, ¿verdad? Con estos músicos. Así es, maestro, y bueno, en su 50 aniversario la Secretaría de Cultura sacó varias notas respecto a su carrera, a sus aportes a la música, con varios discos, y también, como ya nos ha señalado durante estos minutos de esta entrevista y charla de amigos aquí en el programa, maestro. En el rock and roll, esa información que subió la Secretaría de Cultura mencionaba que usted había tocado con el gran rockero de los 80s, Freddie Mercury, en algún momento. No, con Freddie Mercury no, yo creo que nunca toqué con él. No, yo lo que realmente hice en alguna grabación, tocar con Duran Duran. Bien. Duran Duran, porque me llamaron para hacer una grabación y yo no sabía ni quién era Duran Duran. Entonces me dijeron, pues es que va a tocar y es el grupo Duran Duran. Dije, pues está bien, si es Duran Duran, pues qué padre, ¿no? Sí. Pero yo no sabía ni quién era. Y ahora me entero que es un gran grupo de rock, ¿no? Sí, es uno de los que ha marcado huella en la historia de la música del rock sí, como me hubiera gustado tocar con Freddie Mercury, sí, ¿verdad? Sí, pero no tuve la suerte de tocar con el gran Freddie Mercury. Mire, maestro, pues ahí quedó en ese dato que nos aclara usted, que ese boletín de la Secretaría de Cultura por ahí. Pues sacaron un boletín, yo les agradezco mucho, pero nunca tuve la oportunidad. Maestro, y gracias también a ese gran talento que usted ha demostrado en los escenarios y con los artistas que ha tenido
usted el honor de trabajar y de compartir tiempos en diferentes escenarios, ha recibido varias distinciones a lo largo de su trayectoria, como es la Lira de Oro en 1989 y el Emmy Award en Nueva York en 1987, además de el homenaje aquí en Teciutlán en 2009. Sí, de todo me encanta el homenaje que me hicieron aquí en mi tierra y que me dieron hace algunos años también la distinción de Artista del Año. Y de lo cual yo agradezco muchísimo. Me dieron un reconocimiento que pusieron aquí en el teatro, muy bonito, y bueno, pues yo no tengo palabras para agradecer todo lo que me han dado, mi tierra y pues todas las personas que de verdad agradezco mucho. Para un ser humano, el hecho que reconozcan su trabajo o su quehacer en la vida, yo creo que nos llenan de gran satisfacción. Es algo muy bonito, de verdad. Efectivamente, maestro, y además también fue poblano distinguido, ¿verdad? Pues me dieron un reconocimiento en Puebla como poblano distinguido. Y pues son cosas muy bonitas, de verdad. Sí, maestro, y bueno, ya para ir cerrando este bloque, porque sabemos que pues, estos días para usted son muy ocupados, ¿cómo ve la música de Teciutlán con el Festival de las Artes? ¿Cómo ve el futuro para la escena musical de nuestra querida Perla Serrana? Yo creo que es muy importante este festival. Este festival va mucho más allá de cualquier otro festival, porque es un festival realmente es un festival de las artes, a donde cada agrupación que se presenta es de un nivel muy especial. No es nada más cualquier música, sino que cada agrupación tiene un contexto muy importante de difusión cultural, de nivel cultural, todo lo que se presenta. Y yo creo que esto es algo muy importante desde hace 6 años que se está llevando a cabo, que es la 6ª edición este año. Maestro, ¿qué les dirías a todos nuestros escuchas de la mano con la historia respecto a la música de Teciutlán y cómo los invitarías al festival? Bueno, yo les diría que no dejen de escuchar música, que vengan cuando haya estos conciertos. Recuerden que la música nos hace mejores y toda la música tiene una importancia, pero esta música que se presenta en el festival y que está escogida muy específicamente por el maestro Francisco Rocafuerte, quien es un músico extraordinario, un gran pianista, director sinfónico. Él tiene un nivel para poder realmente dar esa influencia a todo un pueblo como es tan hermoso que es mi tierra, Teciutlán. Maestro, te agradecemos mucho el honor de tu visita de la mano con la historia. Agradecemos todo este tiempo de las anécdotas. Sabemos que es un día bastante ajetreado por el viaje, pero no podíamos dejar pasar esta fecha tan memorable y también la visita tan importante que usted nos ha hecho hoy de hacer aquí en nuestra ciudad. Y bueno, y a los que tenemos la fortuna de conocerlo y de platicar con usted, sabemos cómo quiere a esta tierra. Y maestro, nuevamente agradezco mucho tu tiempo y esperamos que nos acompañes en otra ocasión. Julio César, te agradezco mucho, agradezco a todo el auditorio, todos los que van a escuchar o que están escuchando esto, y les mando un beso, mi cariño, abrazos y bendiciones, y que tengan fe y esperanza en estos momentos tan críticos que vivimos. Es un momento muy, muy difícil, no para Teciutlán, es un momento difícil para el mundo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en que Dios nos va a ayudar y que vamos a lograr salir de todo esto, y yo les deseo lo mejor a cada uno de los que están escuchando. Mi cariño para cada uno. Gracias, maestro, por tan buenos deseos. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas les recordamos que nos escuchamos todos los miércoles de 6 a 7 a través de Ser Radio, donde Puebla se escucha, y nos vemos en la próxima emisión de la mano con la historia. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. De la mano con la historia.
Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición.
Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.